Hello everybody, hola a todos, muy buen día. Be very welcome everyone, sean bienvenidos. This is going to be our next step, our next video. Este va a ser nuestro siguiente video about some of the grammar aspects we must follow, sobre aquellos aspectos gramaticales that can be explained, que pueden ser explicados about language, right? So here today we're going to speak about quantifiers. Hoy vamos a hablar de quantifiers, cuantificadores. And actually, in the way of we have to distinguish, en la medida en que tenemos que distinguir la calidad de los sustantivos. We can consider the nouns, podemos considerar que los sustantivos sean actually countable or uncountable, contables o no contables. Pero bueno, antes de avanzarnos, I want to have a very short intro. Voy a hacer una introducción muy corta. And it refers actually, y voy a referirme a que quantifiers, el término que voy a anotar aquí, quantifiers, se refiere a toda una amplia gama de términos, right, que nos ayudan a entender precisamente eso, ¿no? La cantidad de sustantivos o de sustantivo, right? Y pues por lo mismo debemos hacer claridad entonces entre la diferencia que existe entre los sustantivos contables y los sustantivos no contables. Because in English we can ask, porque en inglés podemos preguntar how many o podemos preguntar how much, right? Y es muy común que nosotros mismos nos preguntemos, nos cuestionemos, bueno, ¿qué es esto de cuál es el how many y cuál es el how much? Well, to be real, they are not just only one. No se refiere simplemente a uno, el how many o el how much, but they are ways for us to answer, sino que estas dos son maneras de preguntar. They are ways to ask, son maneras de preguntar. Y si lo queremos reducir y lo queremos explicar de modo corto, que es pues una de las características con las que más me gusta jugar, y es el hecho de que tratemos de reducir los tecnicismos y que podamos explicarlo de manera clara. Well, how many tiene una traducción literal como muy pocas cosas en esto de los idiomas. We refer how many cuando preguntamos de manera directa cuántos o cuántas, right? La pregunta en español está dada en plural. ¿Cuántos o cuántas? It comes very, very different, va muy, muy diferente de cuando preguntamos how much, as it refers cuánto o cuánta, so it means, of course, cuánto o cuánta. La pregunta es en singular. Y esto debido a que cuando preguntamos how many, preguntamos por algún objeto del cual podamos dar un plural. For example, book, un libro. Podemos dar el plural books y así entender que son varios. Por lo mismo, cuando yo pregunte la cantidad de libros, preguntaré en plural. How many books? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros hay en la mesa? How many books are there on the table? How many books? It refers cuántos libros. So it is then very important, then it's very necessary. Es entonces muy necesario, muy importante que establezcamos que preguntamos con el plural. How many? ¿Cuántos libros? Right? En cambio, utilizamos how much con aquello de lo que no podemos dar un plural. So as we say, for example, water, ¿cuánta agua? Right? So it is very, very important that we establish. Es entonces muy importante que establezcamos que esa es la diferencia entre aquellos sustantivos a los que llamaremos contables y los que llamaremos no contables. Los sustantivos contables, actually we can consider countable nouns, right? They are going to be here countable nouns, los sustantivos contables, right? Son aquellos de los que podemos dar un plural. So, of course, it is going to be, for example, the way of book, books, libro, libros, right? But actually, we can say, for example, water, no podemos decir dos aguas. Tengo tres aguas en esta mano y dos aguas en esta otra. Impossible, ¿no? So we have, tengo agua, right? Lo que podemos contar son las botellas o las bolsas de agua. Tengo dos bolsas de agua, tengo una bolsa de agua, so I can provide just plural en las bolsas, pero en el agua será no contable. So actually that is the way we say uncountable, uncountable o simplemente non-count nouns, right? Entonces estos sustantivos no contables son aquellos a los que nos referimos, pero nunca podemos dar un plural, right? O por lo menos no uno coherente. That is going to be the mark we're going to establish. Esa es la marca que vamos a establecer. Si podemos preguntar algo en plural o no, así sabremos que es contable o no contable. No nos vamos a basar en la definición semántica, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, star, right? Estrella, tiene un plural, stars, estrellas, right? Y no nos vamos a basar en la definición. Ah, es que las estrellas del universo son infinitas, pero no, absolutely. Simplemente a nivel gramatical, estrella es una sola y estrellas son varias. Puede ser, por ejemplo, un hotel cinco estrellas y allí hay una cantidad, cinco, right? So we're going to establish then, así vamos a establecer simplemente si es coherente dar un plural,
ese es countable noun. Y si es imposible dar un plural porque sonaría incoherente, what is that is uncountable? Ese es entonces uncountable, right? So we're going to have then this on mind. Vamos a tener esto presente entonces porque esa es la forma en que vamos a preguntar y vamos a responder. Actually, the quantifiers, los cuantificadores, nos ayudan también a establecer la respuesta. If something is countable as we have it in here, cuando algo sea contable, como este que tenemos aquí, por ejemplo, right? O cuando algo sea no contable, of course there are different answers we can provide. Hay diferentes respuestas que podemos proveer. So, that way, así las cosas, yo puedo responder aquí con un número, right? So, how many books? ¿Cuántos libros? Y yo puedo decir 1000, one, 1001, or something like that. También puedo decir, por ejemplo, several, como muchos, varios, right? Actually, I can say, for example, many, right? Varios también, right? I can say some para representar que hay algunos, right? I can say, for example, few, pocos, yeah, pocos libros, or actually I can say none, ninguno, right? But you see these expressions, estas expresiones, they're going to be always to the plural. Siempre las entenderemos en español como un plural. Varios, muchos, pocos, algunos, ¿ya? Y también femenino. Varias, muchas, algunas, pocas. So that is the way we consider them plural. Meanwhile, mientras que cuando nos referimos a lo no contable, it's impossible to provide a number. No podemos proveer un número. So, cuando alguien me pregunta, how much milk you want? ¿Cuánta leche quieres? Es imposible decir dos. But actually, I'm going to say, for example, a lot, right? I can say mucha, right? Actually, I can say, for example, much, también, mucha o demasiada, right? I can say some, for example, y noten que este es el mismo some de arriba, pero aquí ya significa un poco, right? Un poco de leche. Or actually, I can say, for example, a little, un poquito, right? Even some people used to say, for example, a bit, un poquitico, right? So we're going to consider these possibilities. And closing, of course, y para cerrar también podemos decir none, yeah, or no. I have no milk. I don't want any milk or something like that. Entonces utilizaremos esto de a lot, much, some, a little or a bit to establish para establecer que la cantidad de aquel objeto del que no puedo dar un número es muy poca, ¿ya? Un poquito, un poco de agua, un poco de leche, or some, right? So that is very important then. Entonces es muy importante que empecemos a establecer la verdadera diferencia entre how many and how much. Eso a lo que llamamos quantifiers, right? Added to this, agregado a esto, there is something it's very important. Hay algo que es muy importante. And it is the way we have, of course, in an answer, in a question, or in a negative form, cuando damos en una afirmación, en una negación o en una pregunta, la diferencia entre any or some, right? Porque any or some nos explica la mínima cuantía de algo, right? And this could be countable or uncountable. Y como ya vieron some, puede ser contable o no contable. So that is why, for example, we say some. Así, por ejemplo, diremos some cuando queremos hacer una afirmación, right? Actually, some is given the way we have an affirmative phrase. But, pero, we have a negative one, tenemos una negación, or we have a question, entonces utilizamos any, right? Por ejemplo, si yo quiero decir, si estoy haciendo mercado con mi familia y yo digo, en la casa hay azúcar, hay algo de azúcar, hay un poquito, etcétera, el azúcar es no contable porque no puedo decir tres azúcares, right? But actually hay algo de azúcar. Yo puedo decir at home, en casa, there is some sugar, right? So actually I'm saying here, at home, there is some sugar. En casa, hay azúcar, right? For example, there is some sugar. But you please notice, you have given here some, a pesar de que esto es singular. Some sugar, hay azúcar, right? Y aquí algo importante que yo siempre comento a todos mis estudiantes, it's the point we have when we are learning something, cuando estamos aprendiendo un idioma, debemos empezar a portarnos más como intérpretes que como traductores. Entonces no decimos aquí hay un poco de azúcar, sino que en la casa hay, ¿no? Allá hay azúcar, etcétera. Y empezamos a entender esto desde nuestro propio acento. Quiero que ustedes no traduzcan palabra por palabra, ¿ya? Porque pues para traducir palabra por palabra sería un diccionario, sino que ustedes hagan el ejercicio de interpretación. Si aquí dice allí está un poco azúcar, entonces en mi acento eso significa allá hay, en la casa hay azúcar, or something, right? Tenemos azúcar, no necesitamos, etcétera, right? So that is the point we have
It's the interpretation. Ese es el punto más importante, la interpretación. Well, some puede ser considerado con algo no contable como el azúcar o puede ser considerado también en una afirmación con algo contable. Por ejemplo, there are some books. Well, there are some books about it. Hay algunos libros sobre eso, por ejemplo, right? So we have, of course, the way we say books, plural, right? Entonces, esa es la parte que quiero que noten. Para las afirmaciones, nosotros decimos, por ejemplo, there is o there are some. Pero si quisiésemos negar o quisiésemos preguntar, so it is going to be then the way we say, for example, a negative form, no, en la casa no hay azúcar, ya se acabó. So I can say, for example, there is not, o también podemos decir there isn't, no hay problema, right? Ninguno de los dos es mejor o peor que el otro. There isn't any sugar, yeah, y no lo vamos a traducir literalmente. Aquí no dice allí está ni un poco de azúcar, impossible, but I'm going to have just the way we say actually. I can say there are not. Or actually I can say there aren't. Yeah. There aren't any books. No queda ni un libro or something like that. So you please notice then you have this any para referirnos ni siquiera a uno del grupo de libros. Pero claro, nadie lo traduce así. So nobody's going to say, for example, there isn't any sugar. No hay ni siquiera un poquito de. No, actually. But we say there aren't any books. So no hay ninguno de, ninguno en el grupo de. Right? And also in the way you have a question. Y además, si surge una pregunta, right? If you say, for example, en la casa de azúcar, so well, actually you're going to say, for example, is there, teniendo en cuenta la estructura de pregunta, primero va al auxiliar, right? You can say, for example, is there any sugar, right? Y lo vamos a entender en nuestro acento como ¿queda azúcar? ¿Allá hay azúcar? Or something like that, right? So, of course, you're going to consider this as a question and this any representa el mínimo de ¿hay al menos un poquito de azúcar? Is there any sugar? O también si estuviésemos preguntando en plural, so, por ejemplo, are there any books? Are there any books? Entonces representando, ¿hay alguno? ¿Hay al menos uno del grupo de libros in that place or something like that? So we're going to consider then, así entonces vamos a considerar que ese any se refiere al mínimo de azúcar, al mínimo de libros, right? Pero nosotros no lo traducimos literalmente, sino que lo entendemos en nuestro acento. Si alguien me pregunta, is there any sugar at home? Me está preguntando que si queda azúcar, que si tengo azúcar en la casa or something, right? Pero no lo traduciré palabra por palabra. Are there any books on your desk? ¿Hay al menos un libro en tu escritorio o tienes libros en el escritorio, right? Or something like that. So está preguntando por la existencia de, utilizando entonces any, ¿ya? Pero no necesariamente porque traduzca el mínimo o un poquito de or something like that, sino la interpretación que nosotros mismos le damos dentro de nuestro acento, right? So that is the way we have any. Well, or that is the way we have some. Yeah. Okay. Actually, everybody, this is the point we are starting with. Este es el punto con el que estamos empezando, ¿no? Toda la gramática. I'm explaining the grammar we have for this language. Estoy explicando la gramática de este idioma en este canal. And well, this is our 29th, I think. Este es nuestro 29º. Este es nuestro video 29, right? So actually it's going to be the one I'm explaining, explicando lo que significan los cuantificadores aquí en este canal. So I hope you have lots of questions. Espero que tengan muchas preguntas, así que quienes son estudiantes míos pueden hacerlas, pueden anotar ahorita sus preguntas y hacerlas en nuestras clases o en nuestros acompañamientos y quienes no lo son, pues hacer las preguntas en la sección de comentarios. So I will be attending. Voy a estar atento a sus consultas. Igual en Instagram tengo la misma cuenta. So it comes teacher Arevalo. So you're going to be asking all the time. Recuerden que la idea es preguntar mucho. So you're going to be attending all the possible questions. Vamos a atender todas las preguntas aquí del lugar. And well, thank you. I hope you have enjoyed this space. Espero les haya gustado este espacio. And of course, I hope you ask a lot. Y desde luego, espero pregunten mucho. Thank you, everybody. Bye bye then.